invitamos al moderador, al señor Marcelo Garriga. Él va a ser el moderador de este panel. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Políticas Públicas por el Instituto Torcuato Di Tella. Bueno, muy bien, buenos días. Un gran gusto estar acá. La verdad que estamos muy cómodos, nos han atendido espectacularmente, han hecho una organización fantástica, así que nada, orgulloso de compartir con esta casa este encuentro. Bueno, y este es el panel clave, ¿no? Este es el panel del seminario, ¿no? El título dice Federalismo Fiscal, pero bueno, acá es donde deberían discutirse las cosas importantes que hacen a la historia de este seminario. Y bueno, y además con las figuras que tenemos, ¿no? Luciano Laspina, presidente de CIPEC, y nada, y también una amplia experiencia en el Congreso Nacional estos últimos años, constitucionalista y amigo Antonio Hernández, también con una amplia experiencia en temas de federalismo y gobiernos locales, y por supuesto el dueño de casa, no de esta, pero en términos de la provincia, Roberto, que también agradecemos su generosidad, Roberto Gutiérrez, y el responsable de la política económica local, digamos, ¿no? Así que es un actor muy clave. Solo una pequeña, muy cortita reflexión. Ustedes saben que en este mes de junio se cumplen 30 años del primer seminario de federalismo fiscal que se hizo en la Universidad Nacional de La Plata, bajo el mandato, digamos, la guía del profesor Alberto Porto, a quien lamento que hoy no esté acá con nosotros, seguramente esté en el próximo. Fue un sábado, 29 de junio, muchísimo frío, un sábado lo hicimos, y el aula magna de la facultad estaba llena. El espíritu reformista de la época, se había modificado la Constitución y decía que había que modificar el régimen de coparticipación federal de impuestos, y el aula estaba llena, y tuvimos el honor que nuestro main speaker fue Richard Byrd, que es el referente en estos temas internacional, digamos, ¿no? Así que bueno, transcurrieron 30 años y ese mandato constitucional está incumplido. Entonces, mi pregunta general, ¿no?, para que se busque una respuesta de eso, es ¿qué nos pasó? Que no pudimos modificarlo. Y la segunda es, ¿qué uno espera para el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que pueda pasar? Dicho esto, cedo la palabra. ¿Empezás vos, Roberto? Empezó a Roberto para el inicio. Gracias. Qué bien. Si no te da el micrófono. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, a la Universidad Católica, Universidad Organizadora, a la gente de la Universidad de La Plata, a Valeria Sánchez, nuestra subsecretaria de Hacienda de la Nación, a Patricia Fara, que es la coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, y del consejo del cual yo soy secretario ejecutivo por segundo año. La verdad que para mí es un placer, un honor participar en un organismo tan importante dentro de la estructura del federalismo nacional. Bueno, colegas, la verdad que los ministros me acompañan también, que me han hecho el aguante, la ministra de Educación y el secretario de Seguridad, por si llego a decir algo que no corresponde, después me pueda salir ileso de la charla. Bueno, darles la bienvenida al mejor lugar y en el mejor momento. Además de que es la Universidad Católica, me refiero a la provincia de San Juan, porque la verdad que estamos en un momento bisagra para la provincia de San Juan, pero como quiero fundamentar en cierta forma de que realmente están en el mejor lugar y en el mejor momento, ese es el final de la presentación, digamos. Entonces, cuando termine la presentación, deberían irse diciendo si realmente Roberto tenía razón en cuanto a sus primeras palabras. Mi presentación, digamos, surge de la praxis, digamos, de la experiencia en este lapso que llevo como ministro de Economía de la provincia. Ya tienen la oportunidad de escuchar a muchos académicos, digamos, a quienes agradezco, obviamente, y respeto por sobre todas las cosas.
Entonces vamos a hablar un poco de la situación fiscal de las provincias en un momento en que la Argentina, sin duda, a partir del 2024 ha tenido cambios muy importantes en cuanto a la relación que existe entre nación y provincias. Bueno, y comenzamos viendo un poco cómo han sido las provincias en general desde el año 83 para acá, y en general las provincias han tenido un resultado financiero negativo, han estado gastando, digamos, más que sus recursos. Esto en el consolidado, ¿no? O sea, cuando uno analiza, digamos, el consolidado de todas las provincias, suma y nos da que en general la mayoría de los años tuvieron déficit fiscal. ¿Y cuál es la historia reciente? Y bueno, partimos del 2023. En el 2023, en general, todas las provincias tuvieron un déficit del 0,3% del PBI. Siempre por ahí se mide los resultados en función del PBI. En el 2024, las provincias en general, en el consolidado, tuvieron un 0,1%. Y la mayor parte de ellas tuvieron, digamos, un resultado positivo. En el 2025... retroceden también en el consolidado de las provincias, si bien todavía no tengo los números totalmente cerrados y oficiales, pero estaría rondando el 0,4% del PBI en el déficit del consolidado. Bueno, acá vemos, ¿cierto?, un poco lo que estaba expresando recién. El resultado financiero en el 2024 de la mayoría de las provincias, si lo medimos en función de un porcentaje de los gastos totales, la mayoría anduvo por arriba, hubieron 3 o 4 que anduvieron por debajo con resultados negativos. La provincia de San Juan, midiéndolo de esta manera, tuvo un resultado financiero de los más altos positivo dentro de lo que fue el total del país, anduvo en un 14,8 si lo medimos de esa manera. Y si lo medimos en función del porcentaje sobre PBG, San Juan estuvo en el 3,2 contra un 0,1, 0,4, depende de quién lo mida. ¿Qué fue lo que sucedió en el 2024? O sea, en general, ¿qué motores hicieron, digamos, que las provincias tuvieran un desempeño positivo en la mayor parte de ellas? Tenemos que analizar qué pasó con los ingresos y qué pasaron con los gastos. Con respecto a los ingresos disminuyeron un 12,8% en general, en términos reales, pero los gastos se ajustaron en mayor medida, con un 14,9% en el consolidado. Esto hizo que, en general, en el consolidado, las provincias ajustaron lo suficiente como para adecuarse a esta menor cantidad de ingresos. Y ahí tenemos cómo se fueron las distintas provincias adecuando a esta nueva situación, a esta nueva realidad. Con provincias que hicieron poco ajuste en el total del gasto, como 1,5 con Neuquén, y provincias como San Luis, que tuvo el 40,9 de ajuste, y San Juan, que anduvo en alrededor del 26-25%. Eso explica, digamos, la mayor parte de cómo fue lo que sucedió con el resultado financiero en la mayoría de las provincias. En el 2025 los ingresos en general de las provincias en el consolidado se incrementaron un 2,9% contra los gastos que se incrementaron un 6,5%. O sea, en el 2025 las provincias como que flexibilizaron un poco la contención del gasto y no se adecuaron a cómo fueron creciendo los ingresos. Esto hizo que en el consolidado, o sea, el total de todas las provincias, obtuvieran un resultado negativo del 0,4% del PBI. Entonces, ahora analicemos un poco cómo ha ido haciendo la evolución del gasto público, y ahí vemos la evolución del gasto público tanto nacional como provincial. Vemos que los dos hicieron la tarea, o sea, el gobierno nacional en general viene haciendo la tarea de disminución en el gasto público, pero las provincias también lo vienen haciendo. Entonces tenemos presiones de gasto público que venimos del 49-42%, que es un gasto público que consideramos que es bastante alto, a lo mejor a un 34% del PBI ahora, en donde las provincias y nación hicieron los deberes, pero lo que vemos que no existe tanta
flexibilidad en ese hacer los deberes por parte de los municipios, que sigue estando en alrededor del 3% del PBI. Y cuando analizamos qué pasó con ese gasto público, porque el gasto público se divide en dos partes, ¿cierto? Grandes, digamos, gasto corriente y gasto de capital. Bueno, ¿qué pasó con la evolución del gasto público entre 2023 y 2025? Y vemos que en todas las provincias, digamos, hubo una disminución, pero en la mayor parte de ellas la disminución tuvo que ver con la disminución en gasto de capital. O sea, en el consolidado disminuiste un 30% en gasto de capital y un 9% en corrientes. San Juan, por ejemplo, tuvo un 29% y 14% en gasto corriente, 29% en gasto de capital. San Juan no disminuyó tanto la obra pública, por eso decimos siempre que la provincia de San Juan fue la primera provincia, digamos, que reactivó la obra pública en el 2024. Hay una tendencia general a la descentralización del gasto en todos estos años y también un cambio, digamos, en las funciones que han tenido que ir cumpliendo las provincias. Nosotros que vemos, digamos, que con el transcurso de los años fueron pasando funciones de educación y salud que antes correspondían en mayor parte a la nación y ahora corresponden a la provincia y han tenido que duplicar, digamos, el gasto en educación y salud en las provincias. Otra cosa, fíjate que noté ahí con respecto a la cantidad de gasto en asistencia social que hace tanto nación como provincias, y las provincias están haciendo casi el mismo nivel de gasto social que la nación. El vivienda y urbanismo pasaron a concentrarse a nivel municipal. Acá en la provincia no es el caso para el caso de vivienda, que lo hace la provincia más que nada, pero sí en el caso de desarrollo urbano. Eso un poco es la descripción en general del gasto público, cómo se ha venido comportando de manera similar en todas las provincias, pero bueno, analizamos un poco qué fue lo que está sucediendo por el lado de los ingresos. Por el lado de los ingresos, en general las provincias están con una presión tributaria del 5,1 en el consolidado. La provincia de San Juan luce con una presión tributaria que está en alrededor del 2,7, 3%, depende de cómo lo midamos, y es una de las provincias con menor presión fiscal, que lo hemos ido acentuando a partir del 2024. Nosotros en el 2024, la primera medida fiscal que tomamos fue reducir el impuesto automotor, lo redujimos en un 28%. En esa oportunidad, bueno, dijimos, ¿qué pasa si nosotros reducimos los impuestos? Y lo que sucedió fue que, lejos de disminuir la recaudación en términos reales, la recaudación terminó aumentando. Pareciera ser que Arturo Laffer tenía razón y la provincia quizás estaba operando en la parte negativa de la curva de Laffer. Entonces, cuando nosotros disminuimos los recursos, la recaudación, lejos de disminuir, terminó incrementándose en un valor que anda en alrededor del 10% en términos reales. Bueno, dijimos, estuvo bueno el experimento que hicimos, digamos, dio resultado. Al otro año lo que hicimos fue lo mismo con el otro impuesto patrimonial que tiene la provincia, y fue bajar el impuesto inmobiliario. En este caso lo bajamos un 8% en términos reales en su alícuota. La base imponible la mantuvimos por debajo de lo que fue la inflación, y también dio el mismo resultado. O sea, en términos reales terminamos teniendo una recaudación que es mayor. Nos quedaban los que tienen que ver con los impuestos que tienen que ver con la actividad. Hicimos lo mismo. El impuesto de sellos lo hemos disminuido en alrededor de un 14%, y nos animamos a eliminar un impuesto que era el lote hogar. Nosotros teníamos ingresos brutos y sobre ese ingreso bruto se calculaba un 20% más como adicional al lote hogar. Lo eliminamos.
bueno, ahí sí nuestro temor era de que podíamos llegar a tener una baja en la recaudación, pero de nuevo, volvimos a tener mejoras en la recaudación. De hecho, ingresos brutos se está comportando de manera diferente a lo que se comporta el IVA, que es el impuesto con el que nosotros macheamos para ver cómo andamos, y estamos mejor, digamos, en el acumulado de mayo. En mayo, en el mes de mayo en especial, el IVA bajó en términos reales un 8,3%, pero la caída que tuvimos en ingresos brutos fue un 3%. Pero además, digamos, de esa bajada de impuesto, ahí está operando, digamos, la economía de la provincia de San Juan, que se está moviendo de una manera distinta a lo que está sucediendo, digamos, a nivel nacional en el agregado. Y acá ahora no, ahí está. Bueno, hay dos problemas, ¿cierto?, que cuando hablamos de federalismo fiscal son recurrentes y tienen que ver con el desequilibrio horizontal, o sea, cómo es el desarrollo de todas las provincias, que no está viendo, digamos, convergencia en el tiempo. Al contrario, nosotros vemos que hay una mayor divergencia con provincias que tienen un PBG per cápita como Cava y Neuquén, que están bastante altos, contra Misiones y Formosa, que están bastante bajos. San Juan hoy está en el medio, pero la perspectiva es obviamente que cambie bastante. Y cuando comparamos un año como 2004 contra el 2024, vemos que se mantienen, digamos, los que están siempre en los primeros lugares, hasta el sexto lugar, suponete La Pampa, se mueven siempre en la misma dirección, están siempre dentro de los 6 lugares. Luego tener las provincias que vienen en el medio, entre las cuales se encuentra San Juan, y por último las provincias que ya están más rezagadas y que siempre se van manteniendo, digamos, atrás. O sea, las que están atrás no avanzan, digamos, en el podio de mejor. Exactamente. Muy bien. También, obviamente, que tenemos problemas a la hora de los desequilibrios verticales, digamos, o sea, la cantidad que recaudan las provincias con respecto a lo que recauda Nación y los gastos que tienen uno y otro, tienen un desequilibrio que de alguna forma, en algún momento, hay que resolverlo. Y voy a colocar este dato, digamos, que me parece interesante, y es el déficit a nivel nacional que tiene el déficit previsional, porque me parece que es uno de los mayores problemas, a lo mejor fiscales, que tiene hoy Nación. Este resultado es contributivo, o sea, solamente no está afectado en lo que se recauda, digamos, para el ANSES, sino solamente tiene que ver con lo que recaudamos por aportes y contribuciones versus las prestaciones jubilatorias y de pensiones que tiene que hacer el Estado. Entonces, estos años lo tenemos con un déficit importante, y que a partir de cuestiones demográficas, que ya lo vamos a ver, esto se va a acentuar sin lugar a dudas. Bueno, a nivel internacional, el desequilibrio vertical que existe en Argentina es bastante importante. Ahora, vamos un poco, ¿cuáles son los desafíos a los que se encuentran sometidas las provincias en los próximos años y próximas décadas, y en particular la provincia de San Juan? Hay una demanda creciente por bienes públicos y San Juan va a estar sujeta a esa mayor cantidad de demanda. Yo hablaba con el ministro de Salud de acá de la provincia, me decía que la cantidad de gente que va y se hace atender, digamos, al hospital ha crecido en un 60% en estos últimos años, a partir del 2024, quizás por dos razones, tanto porque es muy importante. Quizás hay dos razones. Una, que hay mejores prestaciones, hay mejor accesibilidad. Hemos hecho una descentralización muy importante en cuanto a la atención de la salud pública en la provincia de San Juan. Quizás eso también esté operando positivamente, pero indudablemente también hay gente, digamos, que o obras sociales que no están haciendo una buena prestación, y que provincia lo está haciendo de mejor manera, por eso acuden, digamos, a la salud pública.
Bueno, la cantidad de vehículos que obviamente transitan también se ha crecido bastante importante, y todo eso genera, digamos, mayor mantenimiento de rutas, con lo cual uno de los desafíos que tiene las provincias en general y la provincia de San Juan en particular es lograr una senda de inversión pública mayor a la existente. Digamos, en términos generales, en el mundo lo ideal sería tener un 5% en este tipo de inversiones, y estamos en alrededor del 1,6%, o sea, tenemos que crecer bastante para lograr una inversión que sea adecuada a la generación, digamos, de desarrollo económico. En la participación siempre de la inversión pública en la relación provincia-nación, obviamente en el último tiempo siempre ha sido mayor provincias que nación haciendo obra pública, pero en el último tiempo se ha acentuado. Y bueno, y acá tenemos otro de los desafíos a los que se encuentran las provincias, y es el tema del desafío demográfico. O sea, la caída en las tasas de natalidad son bastante fuertes. Acá en la provincia de San Juan, por lo menos, tenemos una caída que anda en alrededor del 40%. En el 2025 nacieron cerca de 8.500 sanjuaninos, y en el 2016 nacían 13.500 sanjuaninos. La tasa de defunciones anda en alrededor de 5.500 sanjuaninos fallecieron durante el 2025. Entonces, bueno, obviamente que esa menor cantidad, digamos, de gente que está naciendo hace que después tengamos menos matrícula en los establecimientos públicos. Lo que por ahí al principio, en general para las provincias, puede ser una oportunidad, digamos, para mejora en la calidad, ¿cierto? Porque hay una relación directa entre menor cantidad de alumnos por grado, digamos, que puede hacer, digamos, que tengamos una mejora en la calidad educativa. Pero este desafío demográfico pega de varias maneras, porque durante un tiempo se tiene lo que se denomina un bono demográfico, en donde la tasa de dependencia es menor, pero va a llegar un momento en el año 2035 en que la tasa de dependientes, digamos, con respecto a la población que trabaja, se va a hacer bastante importante y muy pronunciada la curva, si ahí lo pueden notar, a partir del año 2035. Y eso obviamente que va a traer mayor demanda de bienes públicos, porque es gente que va a necesitar más salud y más atención previsional. Obviamente que todo eso va a hacer que el déficit, digamos, previsional que ya traíamos del 1,9 se va a acentuar con el tiempo. Pero acá la provincia nuevamente de San Juan se despega, digamos, con respecto a lo que puede llegar a suceder en Nación según estos planteamientos, y es que dado esta explosión que nosotros pensamos que vamos a tener a partir de la minería, vamos a tener mucha inmigración interna. Fíjate que por cada 9 sanjuaninos hay una persona que no es sanjuanina en la provincia de San Juan. En el país, por cada 4 de otras provincias hay uno que es inmigrante, pero en la provincia de Neuquén la relación es 2-1. Entonces, nosotros somos hoy 800.000 sanjuaninos. Si se da de que se produce la inmigración que es acorde a lo que está sucediendo en Nación, nos iríamos a una población de 1 millón de sanjuaninos. Ahora, si se da lo que probablemente suceda, que es muy parecido a lo que sucede con Neuquén, y creemos que en mayor medida, porque la cadena de valor, la cadena productiva que está rodeado a la minería es mucho más profunda y más grande, digamos, que la que se produce en Vaca Muerta. Por lo tanto, nos iríamos quizás a 1.200.000. Lo escuchaba la semana anterior Adolfo Sturzenegger, que en base a un trabajo de Javier García Sico, que es un economista de San Andrés, y habían hecho algunos cálculos econométricos también, y llegaban a la conclusión de que la población de San Juan se iba a incrementar, o sea, casi llegaba al 93%, o sea, vamos a hacer el doble de sanjuanino en un término de muy corto plazo.
obviamente que todo eso nos plantea un desafío enorme a la hora de proyectar, digamos, la provincia de San Juan en cuanto a la provisión de bienes públicos. Hay una relación directa, digamos, entre lo que es la movilidad demográfica y a mayor PBG, digamos, la gente busca irse a las ciudades, digamos, en búsqueda de mayores oportunidades. Esos son los desafíos y ahora planteamos las oportunidades que tienen las provincias en este caso. Una de las oportunidades están dadas, digamos, por el RIGI, que actualmente tenemos casi 100.000 millones presentados, 30.000 corresponden a la provincia de San Juan, y tienen que ver todos con la minería, ¿no? Y para hablar de la importancia de la minería, vamos a apelar, digamos, a Adam Smith y lo que nos enseñaba sobre la oferta y la demanda. O sea, la mejor forma de ver qué es lo que está sucediendo con la minería es a través del análisis de la oferta y la demanda de cobre en el mundo. El cobre es un metal, digamos, estratégico que no tiene un bien sustituto cercano con sus características de conexión y de precio, lo que lo hace que no sea un bien sustituto como sí lo podría ser a lo mejor el litio. Si nos paramos en el 2025, la franja esa que ustedes ven en el gráfico vendría a ser la demanda de cobre en el año 2025, y después tenés dos áreas, una roja y otra azul, que hacen que en el 2025 la oferta de cobre que hay en el mundo sea exactamente igual a la demanda. Hay proyecciones del S&P Global que dicen que la demanda de cobre para el 2040 va a ser superior en 10 millones de toneladas con respecto a la oferta. ¿Y esto por qué? Si no llegan a haber nuevas inversiones en minería, el proceso de producción del cobre lleva su tiempo. O sea, no es como a lo mejor la soja o algún otro producto, sino que en promedio el proceso lleva 17 años. 12 años de exploración en promedio, después tenés 2 años y medio que te lleva a la decisión de la inversión y la búsqueda de financiamiento, porque son capitales, son emprendimientos con capital de uso intensivo, y después 2 años en la construcción de la mina. Lo que hace que en promedio, para que vos tengas el cobre ya vendiéndose, necesitas alrededor de 17 años. Es mucho tiempo. La buena noticia es que en San Juan todo ese tiempo ya transcurrió, o sea, el tiempo de exploración de los 12 años, la mayoría de los grandes emprendimientos, los 4 de los principales 6 que hay en la nación, ya han transcurrido ese tiempo. El proceso de decisión de la inversión ya está también realizada y solamente queda el comienzo de la construcción de la mina. Por otro lado, la demanda que va a haber va a crecer en un 50%, motivado básicamente por demanda de cobre, ¿no? Crece un 50% y el 50% de ese crecimiento tiene que ver con energías transitorias, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la transitividad eléctrica. También hay una parte importante que lo usa, toda la economía usa el cobre, digamos. De hecho, el precio del cobre y es un indicador de si la economía está creciendo o no está creciendo. También se lleva un porcentaje importante, la cantidad de data center, inteligencia artificial, también va a alimentar esa demanda, con lo cual San Juan se encuentra posicionada en un lugar privilegiado, por así decirlo, porque la demanda ya sabemos que se va a incrementar en un 50%, pero que ya la potencialidad ya está hecha una realidad. Y esa potencialidad la vemos reflejada también a nivel internacional, porque la provincia de San Juan se encuentra
posicionada en el primer lugar con respecto a las inversiones del Instituto Fraser, o sea, el mejor lugar para invertir, el más seguro, digamos, hoy por hoy en Latinoamérica es San Juan, en la provincia de San Juan. Extrañamente está por encima de lo que podría ser Chile y Perú, que tienen, digamos, mucha cultura en cuanto a lo que es minería, y está 18 a nivel mundial. Bueno, acá algunos proyectos que con el tiempo que tenía no vamos a poder verlos con detenimiento, pero bueno, San Juan en esto se convierte, la verdad, en un jugador fundamental dentro de la estructura global, porque nosotros hemos tenido siempre una provincia en donde siempre ha estado el cobre ahí, no es que ahora, desde hace poco está el cobre, siempre ha estado ahí, estaba la potencia, pero para que se hiciera realidad eso, tenían que suceder una serie de cosas. Y esas cosas fueron sucediendo, digamos. Primero una estabilidad macro, después la ley del RIGI, que también permitió darle mayor competitividad a las empresas. Nosotros teníamos, con respecto a Chile y Perú, una diferencia en cuanto a la cantidad de impuestos que sufríamos. Estábamos en alrededor del 56%, ahora estamos en alrededor del 44, 45%, lo cual ha igualado en competitividad. Se aprobó recientemente la ampliación de la ley de glaciares. Tenemos un gobernador que tiene la visión de que nuestra actividad económica tiene que ser el cobro. O sea, nosotros cuando, si ustedes son de Buenos Aires, digamos, y gente que ha venido de afuera, cuando va llegando, tenemos el 85% de nuestro territorio son montañas. Entonces, digamos, y tenemos 360 días de sol durante el año, entonces nuestra matriz productiva está determinada por la naturaleza. Entonces ya está cantado a qué nos tenemos que dedicar. Entonces, eso es lo que hemos hecho, hemos puesto todos los cañones que van al desarrollo de la minería y les puedo asegurar que esto va a hacer que la provincia de San Juan sea realmente el mejor lugar y los que están acá en el mejor momento para lograr su bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, me dicen que te estás yendo. Bueno, y también aprovechamos y lo despedimos, tiene otro compromiso, así que lamentablemente nos tiene que dejar. Gracias, Roberto, gracias por tu presentación. Bueno, le cedemos la palabra a Antonio Hernández. ¿Cómo quieran? No sé. ¿Dice al final? ¿Era lo mismo? ¿Era lo mismo? Dale. No, pensé que era el orden, No. Hola. Sí. ¿Preferís que vaya al cielo? Sí. Lo que vos quieras. Creo que no, pero no importa, no importa. Dale. Bueno. Voy a tener una visión muy amplia. Bueno. Perdón, seguimos con Luciano. Con Luciano Laspina. Gracias, Luciano. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luciano Laspina y soy director ejecutivo de CIPEC, que es un think tank de políticas públicas, de los más prestigiosos en Argentina, a pesar de mí. Pero bueno, sin embargo, hoy les voy a hablar de un capítulo de un libro que escribimos en el 2023 con varios coautores, pero uno de ellos era Santiago Afonso, que es un gran economista argentino, sobre la cuestión, los dilemas un poco del federalismo fiscal, ¿no? Y de cómo salir de un poco de la trampa en la que estamos, de un federalismo que ha generado muchos problemas, muchas distorsiones. Así que, a ver si esto funciona, sí, perfecto. Le pedí a la inteligencia artificial que me resumiera en una presentación y lo hizo perfecto. La verdad que estoy anonadado. Así que si hay algún error, no es mío, es de la inteligencia artificial. Pero lo voy a tratar de decir bien. A ver,
todos sabemos, el primer problema que tenemos es un federalismo fiscal que ha generado altos impuestos distorsivos, que tiene poca correspondencia fiscal. Eso ha generado exceso de gasto público en muchas provincias. Hay superposición de funciones entre los tres niveles de gobierno, o había, porque ahora el gobierno nacional se ha retirado bastante de algunas de las funciones que antes hacía. Y además tenemos, tengo la suerte de compartir el panel con creo ya un prócer a esta altura de, digamos, nuestra Constitución Nacional, lo digo en serio, uno de los redactores de la Constitución Nacional del año 94, así que voy a tratar de no abusar de mis pocos conocimientos en la materia y dejar que José María nos ilustre, pero llevamos 30 años de incumplimiento del mandato constitucional de reforma de la coparticipación y voy a tratar de explicar por qué eso ocurre y cuáles son las salidas que yo veo humildemente. Así que primero voy a hablar un poco del cómo se puede reformar intentar reformar el sistema de coparticipación federal, si todos partimos de la base, y acá son todos especialistas en la materia, de que evidentemente no ha funcionado de la manera que queríamos, además de haber incumplido el mandato constitucional. Y después voy a tratar de explicar el qué. No sé cuánto tiempo tengo, pero... 20 minutos. Ah, tengo tiempo, entonces voy a ir relajado. 20, por favor. Entonces, el cómo... hay un tema, digamos, que se viene discutiendo hace mucho, pero que ha trabado, sobre todo los incentivos para avanzar en una reforma de la coparticipación federal, que es la famosa supuesta unanimidad de la ley convenio para la reforma de la ley de coparticipación que establece el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional del 94. La verdad es que, cierto o no, esto se ha utilizado y es parte del saber convencional de que, por lo menos del consenso de que se requiere esa unanimidad, y esa es la razón por la cual nunca en el fondo se terminó de avanzar, creo yo, con una reforma de la ley de coparticipación. Hay algunos que dicen, bueno, siempre la naturaleza de estas leyes han sido leyes convenio y por tanto han tendido al principio de adhesión de todas las provincias de una u otra manera, pero, o sea que hay una tradición histórica, pero hay muchos especialistas, y después nos va a hablar seguramente el doctor, en contra del principio de unanimidad, básicamente por la idea muy simple de que uno no le puede pedir dentro de la Constitución Nacional requisitos que sean más exigentes que la propia reforma de la Constitución Nacional. Digamos, es más fácil reformar la Constitución que hacer una ley convenio por unanimidad, por la cantidad de actores involucrados que implica, no solo la Cámara de Diputados, el Nacional, el Senado, sino todas las legislaturas provinciales, con lo cual cualquier bloque mayoritario de una legislatura tendría poder de veto para voltear toda la reforma de coparticipación si fuese ese el criterio. Así que, pero hay un problema ahí. Hay un problema porque han habido muchos litigios que han llegado a la Corte, voy a tratar de no abusar de lo jurídico, pero este es un tema eminentemente jurídico-constitucional, esta parte al menos, que han llegado y se han, digamos, ante decisiones, ante la Corte Suprema, ha habido, reclamos entre naciones y provincias, y en general la Corte Suprema ha tendido a pedirle que las provincias y la nación se pongan de acuerdo, digamos, y que no quiere establecer un criterio para dirimir conflictos entre los distintos niveles de gobierno, de poderes de la nación. Entonces, está este problema, digamos, ¿no? Entonces, con lo cual, el punto es, el paso previo, creo yo, para poder avanzar en una reforma integral de la coparticipación, es salvar esta discusión, digamos, ¿no? Entonces, básicamente porque uno de los problemas que no tiene una respuesta clara es qué pasa con las provincias que no adhieran, digamos, ¿no? Qué tratamiento reciben la coparticipación anterior, reciben la posterior, no reciben nada, siguen, digamos, rigiendo los impuestos nacionales o no. Por supuesto, los impuestos nacionales van a seguir rigiendo porque somos una federación. ¿El punto cuál es? El punto es que en la medida que uno no sepa cuáles son los premios y castigos de adherir o no a una ley, es muy difícil después avanzar en ella. Y el segundo punto es que seguramente se dispararían un montón de litigios de las provincias que eventualmente se sientan perjudicadas por el nuevo esquema,
que harían imposible en la práctica, digamos, avanzar. Sobre todo por lo que vemos son los antecedentes de la Corte Suprema en esta materia, que básicamente pónganse de acuerdo entre ustedes, no me metan a mí, ¿no? Entonces, el riesgo es una salida desordenada, que alguien decida, bueno, o que el riesgo es primero que siga como hasta ahora todo, que nunca nadie avance, y el riesgo es que alguien avance algún día con una ley del Congreso Nacional y que después haya una salida desordenada con, digamos, un montón de litigios cruzados y en la práctica un gran desorden. Entonces, lo que presentamos un poco ahí la idea en ese capítulo, un poco tratando de indagar cómo salir de este laberinto por arriba. Yo escribí un artículo en La Nación en octubre del 2024 llamado precisamente Cómo reformar la coparticipación, que no es qué reformar de la coparticipación, sino cómo. Y yo veo como dos caminos, y después estaría bueno debatirlo precisamente con José María Hernández. Uno, creo yo, es que el Congreso reglamente el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, estableciendo de alguna forma cuáles serían los procedimientos para la sanción de una ley, bajo qué criterios, qué pasaría con las provincias que no adhieran, premios, castigos, etcétera, ¿no? Obviamente, el artículo 75, inciso 2, habla de que no se puede reglamentar la ley de coparticipación, pero nada dice, a mi criterio, de los requisitos para la sanción de una ley de coparticipación, porque el espíritu del señor, entre otros redactores de la Constitución, era: no quiero que una reglamentación posterior me cambie el espíritu de la ley de coparticipación que adhirieron las provincias. Pero eso es distinto a reglamentar, incluso por ley del Congreso, la forma en la cual se va a sancionar los mecanismos y las mayorías necesarias, y etcétera, ¿no? Entonces, este me parece un primer camino viable. El segundo es lo que yo llamo, y en algún seminario compartimos en el Colegio de Abogados de Buenos Aires con el doctor, algo así como una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las acciones declarativas son, por esencia, una presentación que hace generalmente, bueno, una parte que necesita saber si, sobre todo un gobierno o una autoridad, si lo que va a hacer es jurídicamente correcto, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Entonces acá, una forma sería decir: mire, nosotros, alguien, una parte involucrada, que bien puede ser este foro, se presenta ante la Corte Suprema de Justicia o con un aval de alguien, una sociedad, lo que sea, y pide que la Corte Suprema se expida en base a una serie de puntos que clarifiquen este camino para los requisitos para una reforma de la ley de coparticipación. Me parece como una segunda alternativa. Ambos caminos, a mi juicio, son complementarios. El legislativo aporta legitimidad política, porque pasa por las dos cámaras, digamos, la reglamentación. El judicial aporta certeza jurídica. Si uno tuviera las reglas de mayorías y los premios y castigos claramente establecidos por la reforma de la ley de coparticipación, bueno, después uno iría al Congreso, sancionaría una ley, después las provincias adherirían, las que no adhieran tendrán su premio y su castigo en función de cuál sean los mecanismos previstos. Entonces, hasta ahí se resolvería este dilema, a mi juicio. O sea, esto suena fácil, no debe ser tan simple, pero es lo que yo veo puede ser un camino para cortar el nudo gordiano que ha trabado y que ha generado este incumplimiento de 30 años en la Constitución Nacional. Obviamente no voy a gastar mucho tiempo en la economía política de la reforma, es complicado, hay que pasar el Senado en cualquier caso, hay que lograr las mayorías que se establezcan para una ley de coparticipación. El Senado es el que de alguna forma representa la voz de las provincias en el Congreso Nacional, y eso le daría cierta legitimidad, al menos desde el punto de vista político, digamos, a esa ley. Pero obviamente en toda ley de coparticipación, por ser un juego de suma cero, hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, eso es lo que ha bloqueado hasta acá. Si uno le pone unanimidad a un juego de suma cero, y nunca va a tener un resultado cooperativo, ¿no? Por supuesto, uno puede analizar ejercicios dinámicos, donde eso, bueno, en el tiempo se compensa con un mejor funcionamiento de toda la economía, pero el que va a perder y tiene que poner la firma, el gobernador, el ministro de Hacienda, que pierde respecto a su provincia, es muy difícil hacerlo, voluntariamente al menos. Entonces, hasta ahí llego esa es la primera parte de mi presentación, es el cómo se podría, son caminos alternativos para explorar este gran desafío. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿5? Y sí. Voy al qué que es más, también, tan complejo, pero fácil de decirlo, muy difícil de hacerlo.
primero tenemos un problema, tenemos como dos esferas, digamos, acá creo yo que hay que resolver para sintetizarlo. Acá son todos especialistas, así que no hace falta que lo explique. Pero básicamente la cuestión de los impuestos provinciales es como un aspecto a tratar, y el segundo aspecto es la coparticipación propiamente dicha, que es una de las partes del federalismo, una de las formas en las cuales hemos arreglado el federalismo fiscal en la Argentina, digamos, pero podría bien no existir la ley de coparticipación y armar otro, digamos, sistema de fiscal federal y tributario. Pero bueno, tenemos ese sistema, entonces, y ese sistema genera muchos problemas. Como ya dije, la falta de correspondencia fiscal, fundamentalmente, asimetrías, arbitrariedades, porque obviamente son coeficientes fijos, no son coeficientes dinámicos, y por tanto no respetan los cambios demográficos, económicos, digamos, sociales que pueda haber a lo largo del tiempo, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben, así que no voy a aburrir. Y la cuestión de los impuestos, obviamente, es que la gran proliferación de impuestos distorsivos en las provincias, de la cual se han hablado acá durante los últimos 20 años, seguramente, o 30 años, del impuesto a los ingresos brutos, las tasas municipales, que son impuestos, muchas veces impuestos encubiertos. Entonces, no voy a abundar mucho en eso, porque creo que hay bastante literatura y hay mucha discusión. Nosotros en el libro hacemos el argumento de que, bueno, un IVA provincial podría ser una alternativa, pero una opción de segundo mejor bien podría ser estructurar gradualmente las tasas de alícuotas de ingresos brutos, bajando las alícuotas sustancialmente en las etapas intermedias y subiendo en la etapa final, para que opere más como un impuesto a las ventas que como un impuesto a los ingresos brutos como opera ahora. Y en el margen eso, en términos de ganancias o pérdida de eficiencia, quizás no sea tan distinto a un impuesto mucho más neutral como puede ser un IVA provincial, digamos, ¿no? Ese es un poco el punto que analizamos. Es opinable, pero creo que en la línea de lo que fue el Pacto Fiscal del 17. El Pacto Fiscal del 17 trataba de establecer una trayectoria en la cual bajaba, digamos, las etapas intermedias y subía la etapa final. Eso tiene algunas ventajas en términos de, digamos, de mayor incentivos al control cruzado entre nación y provincias para la evasión en el tramo final de la cadena. Eso reduce la evasión del IVA, etcétera. Pero es una alternativa, digamos, ¿no? El segundo plano, o sea que por ahí se puede ir, pero hay mucho para discutir, pero digo, es que uno cuando piensa el federalismo fiscal lo piensa en términos de cómo reformar ese sistema y cómo articular nación-provincia en materia impositiva, y después está el otro tema de las transferencias automáticas de coparticipación, que es el segundo plano, que por supuesto no son compartimentos estancos, sino que están muy vinculadas, pero que uno puede en principio separar conceptualmente. Y ahí lo que yo veo, digamos, como alternativa, dentro del cómo reformar la coparticipación, no del cómo, sino de qué reformar del esquema de coparticipación, es avanzar hacia un esquema de transferencias de igualación, que ahora voy a explicar qué es, como tiene la Unión Europea, pero la mayoría de los países de la OECD trabajan con este tipo de esquemas. Que básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en que cada provincia va a recibir, quiero decir esto, cada provincia tiene un conjunto de necesidades de servicios públicos, que bien se pueden estimar en función de varios criterios, como deberían ser los criterios de los coeficientes de coparticipación. Bueno, la pobreza, la distancia al puerto, podemos meter los indicadores que ustedes quieran, es casi una discusión política, la cantidad de habitantes, obviamente, etcétera. Y uno puede establecer un requerimiento fiscal determinado. Vamos a suponer que son 100 pesos. Y al mismo tiempo tiene que computar cuál es la base tributaria potencial de esa provincia bajo un esquema X, que vamos a suponer es un sistema impositivo razonable para el promedio de las provincias, y calcular cuánto la propia provincia podría recaudar bajo ese sistema relativamente eficiente, consensuado, lo que sea, de lo que puede ser una estructura tributaria razonable entre impuestos directos, impuestos indirectos, cuáles, cómo, etcétera, y uno calcula. Vamos a suponer que esa recaudación potencial calculada por este organismo técnico es 80. La transferencia de igualación es 20. Entonces el gobierno nacional le transfiere 20 para que esa provincia quede igualada respecto a otra. Y habrá otros casos en los cuales la diferencia es al revés, digamos, que tiene capacidad, necesidades por 100 y potencial de recaudación por 120.
es obvio que esto elimina el problema de la falta de correspondencia fiscal, porque uno recibe una transferencia de suma fija, que además puede ir variando en el tiempo en función de los cambios, y obliga de alguna forma que si uno quiere tener más recaudación, tiene que ir a explotar su base tributaria y no descansar en la coparticipación automática que crece desde Buenos Aires. Entonces, el propio gobierno va a estar teniendo que subir sus impuestos si quiere gastar más y explicándole a sus ciudadanos en qué va a gastar esos impuestos. Que ese es básicamente lo que hace un sistema federal sano, digamos, ¿no? De hecho, el sistema federal fue, de alguna forma, inventado, voy a decir, no es la palabra, que fue creado, pensado como para acercar la cercanía del ciudadano o el taxpayer al ejecutor de los gastos, digamos, ¿no? Para que no quede allá y no haya ninguna correspondencia o responsabilidad entre el que paga el impuesto y el que ejecuta el gasto. Cuando uno está más cerca del intendente, del gobernador, etcétera, uno puede juzgar. Che, tengo buena salud, tengo buena seguridad, me subiste el inmobiliario, pero tengo más cola en el hospital, ¿no? Bien, entonces, esto efectivamente genera un esquema eficiente y equitativo, porque nos permite poner en ese requerimiento fiscal básico, básicamente todas las cosas que consideremos, digamos, para tener un desarrollo armónico, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, obliga de alguna forma a las provincias con una base tributaria potente a tener que explotarla. Es decir, bueno, mira, si tengo un montón de actividad económica, no es que voy a decir que tributen cero, total, quedo bien con mi taxpayer y recibo la coparticipación de afuera. Eso con este sistema desaparece. Perfecto. Y cierro acá. Obviamente eso requiere tener organismos técnicos eficientes, que bien podría ser el organismo fiscal federal que prevé también la creación de la Constitución, que tampoco se ha hecho, que sea técnicamente independiente, técnicamente solvente, quiero decir, y políticamente independiente, digamos, ¿no? O sea, para que sea una institución que lo pueda calcular, como pasa en estos países desarrollados y eficientes, en la cual se definen estos parámetros de manera técnica. Así que, para terminar, la secuencia recomendada, a mi juicio, para empezar a salir de este laberinto que tenemos, es, en el corto plazo, retomar el consenso fiscal de 2017. El gobierno ha dicho algo ya en esta materia y está empezando, creo, a empujar esta idea, que es básicamente uniformar y reducir la alícuota de ingreso bruto y concentrar la carga en el consumo final. En el mediano plazo, clarificar el marco jurídico para una reforma de la ley de coparticipación, activando, en mi juicio, los dos caminos que planteé. Y en el largo plazo, recién, una vez que tengamos la ley de coparticipación, etcétera, y tengamos la capacidad técnica y política de hacerlo, y avanzar hacia una reforma integral de mecanismos de transferencias de igualación entre nación y provincias. Así que cierro acá. Muchas gracias de nuevo por la invitación y espero que dentro de 10 años, cuando esto sea, San Juan sea una potencia, me sigan invitando. Muchas gracias, Luciano, y por respetar los tiempos. Antonio, ahora sí. Estoy muy honrado con esta invitación para participar de tan importante seminario de federalismo fiscal ahora que empezamos a festejar los 30 años. Y no puedo dejar de expresar mi homenaje para Alberto Porto. Enorme jurista, gran personalidad argentina. Tuvo un rol protagónico en la sanción de la ley 23.548, porque todos sabíamos además que era la máxima autoridad en la materia. Así que ojalá que se pueda recuperar pronto para acompañarnos. Pero en segundo lugar, tengo que responder a una novedad que ha planteado nuestro coordinador, porque dice, claro, se cumple la Constitución, es la primera afirmación que tengo que hacer. No se cumple la Constitución, prácticamente en ninguna parte. Eso lo ha explicado muy detenidamente. Empecemos a leer el preámbulo. Fíjense, el primer objetivo del preámbulo es
constituir la Unión Nacional. ¿Quién puede creer que hoy el presidente propone la Unión Nacional si lo que propone es la polarización? Propone exactamente lo contrario en base a insultos nunca visto en la historia argentina. Así que esto es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la materia constitucional. La violación es completa en el sistema primero de derechos y garantías. ¿Quién de nosotros puede creer que se cumple el artículo 14 bis? ¿Quién puede creer que hay igualdad de la ley en la Argentina? Están las encuestas de cultura constitucional que he dirigido y donde primero tuve como sociólogo a Mora y Araujo, después a Eduardo Fidanza. La tercera encuesta la publicamos en el 2023 en la ciudad de Buenos Aires. La presentamos en la ciudad de Buenos Aires. Así que esta es la realidad que nosotros enfrentamos: violación sistemática de la Constitución. País con una muy grave decadencia institucional caracterizada por dos rasgos politológicos. No democracia deliberativa, sino democracia delegativa. Es decir, esto lo había dicho incluso Alfonsín en el marco de lo que fueron sus discursos en el plenario de la Convención Constituyente. Si el presidente cree que es electo y que puede hacer lo que quiera, pero en modo alguno puede ocurrir eso. Y el objetivo de la reforma fue atenuar el hiperpresidencialismo argentino, que es uno de los problemas más graves que nosotros tenemos. Así que, en definitiva, violación sistemática de la Constitución que abarca el federalismo. Pero voy a dar 3 ejemplos muy breves, no tengo tiempo, muy precisos para que ustedes comprendan lo que me han pedido, es decir, el estado de situación de la Federación Argentina. El primer tema que analizo es este que se está considerando, es decir, la coparticipación impositiva. El ejemplo más claro de lo que son, uno de los ejemplos más claros de las violaciones constitucionales es este. Es decir, el Congreso nos debe incluso todavía la sanción de 25 leyes reglamentarias que están acá, todas analizadas una por uno en este libro, el último libro mío, Valoración de la Reforma Constitucional de 1994, con un punto muy especial destinado a los incumplimientos constitucionales. Así que, democracia no deliberativa, sino delegativa. Y en segundo lugar, claro, democracia profundamente corporativa. La Argentina es el reinado de las corporaciones. Y obviamente no hace falta que les diga de la corrupción. Esto comenzó con el caso Libra. Solo alguien que no tuviera la menor idea de lo que es el derecho podía dudar de que estábamos frente a un hecho penal gravísimo que todavía no ha originado prácticamente ninguna consecuencia. Porque todos nosotros sabemos que no funciona el Poder Judicial en la Argentina, entre otras cosas. La primera de las causas, en la tercera encuesta de cultura constitucional, por las cuales se le pregunta a los entrevistados por qué se viola la Constitución y las leyes en la Argentina, la primera de las respuestas, ¿saben cuál es? Porque funciona mal el Poder Judicial. Así que acá están los problemas que nosotros tenemos. El ejemplo está en la coparticipación impositiva. Con motivo de un debate con algún diputado del oficialismo, escribí un artículo para un diario, pero también para el diario La Ley. Ese fue un artículo más largo de doctrina. Ahí acordé con Alejandro Pérez Walde y con Gabriela Ábalos, que en efecto nunca, escuchen bien, nunca nadie
escuchen bien lo que voy a decir, estableció ninguna unanimidad para sancionar la ley convenio. Pero lo repiten los economistas que tenemos nosotros en la Argentina. No tienen la menor idea de la materia constitucional, mucho menos de los debates de la Convención que están fijados con página. No conocen que 3 convencionales constituyentes muy importantes, que se llamaron Alberto Natale, Harvey, de Corrientes, y Cristina Guzmán, que es la única de esos 3 que vive, le preguntaron al miembro informante de la Comisión de Régimen Impositivo, Rubén Marín, gran presidente de esa comisión, sobre si podía haber unanimidad por parte de la aprobación de las provincias al final de todo el procedimiento. Y la respuesta fue muy clara y terminante. Jamás nadie en esta convención habló de unanimidad, pero no ahora, sino nunca en la historia argentina. Nadie habló de unanimidad, salvo los economistas que sin conocer nada de esta materia empezaron a hablar después sobre la unanimidad. ¿Qué les parece? El tema es esto. ¿Por qué lo hicieron? La pregunta es ¿por qué? Por un tema muy sencillo. No quieren ley convenio de coparticipación. ¿Por qué? Porque necesitan manejar la caja. No podés entender el problema del unitarismo fiscal y de las violaciones constitucionales sin el hiperpresidencialismo. Necesitas la caja y que no haya coparticipación para poner de rodillas a cualquiera, incluso al gobernador más importante de la Argentina, que es el gobernador de la provincia más poderosa, que es la provincia de Buenos Aires. Por eso, entre las 20 propuestas, que al final voy a mencionar muy brevemente para fortalecer el federalismo, van a ver que digo que lo que hay que hacer es lo que han hecho las federaciones norteamericana o mexicana, tener una conferencia nacional de gobernadores o asociación nacional de gobernadores, para que por lo menos puedan tener un diálogo en materia federal que es clave para el país y que haya algún equilibrio en ese diálogo. Así que ese es el motivo por el cual no hubo ley convenio, siguen repitiendo estas cosas. El asunto constitucionalmente es muy claro, la Constitución debe cumplirse, en modo alguno se puede modificar esto, salvo que alguien esté proponiendo, idea que rechazo terminantemente, ¿no? En este momento la idea de una reforma constitucional. Pero por favor, con la magnitud de los problemas que tiene la Argentina, acá lo que hay que hacer es cumplir la Constitución y las leyes. Así que ese es el primer ejemplo de lo que a nosotros nos pasa. Pero voy a ir al segundo. Si hay algo que me tiene muy impresionado es la opinión de estos economistas que ahora tienen un nuevo gran enemigo y que nos hacen creer a todos los argentinos, es decir, a la gente que no sabe, que no estudia, ¿no? Pero tienen prensa para hacerlo, que la culpa de la presión impositiva, ¿saben quién la tiene? Los municipios argentinos. Claro, pobrecitos, no le rindo homenaje a Juan Yach, que siempre nos acompañó hasta hace muy poco, pero lo explicó en 2011, en Federales y Unitarios en el siglo XXI. Ingresos tributarios del gobierno federal, 84,4%. Ingresos tributarios de 23 provincias y la Cava, 14,2%. Ingresos tributarios de 2.250 gobiernos locales, 1,4%. Y después Porto comparaba los ingresos tributarios a nivel municipal de países unitarios, empezando por Suecia, para que vean ustedes lo lejos que estamos de las grandes democracias. 35,9%. Entonces, mira, no, busque un país federal, doctor. Sí, como no, Estados Unidos. 15,9%. Ingresos tributarios. Ingresos tributarios. Nosotros 1,4%.
O sea que el tema es muy claro, muy preciso. Para esto no hay que ser un gran jurista, simplemente hay que entender la realidad decadente de la Argentina. Yo creo que con esto ya sería suficiente para entender qué nos pasó con el tema federal. No. Tengo el último ejemplo. Vengo de Tierra del Fuego. Fui designado abogado de la provincia. Ustedes me dirán por qué. Fíjense lo que les voy a relatar en este momento. Por una resolución del día 20 de enero de este año de un oscuro director nacional sobre puertos, se dispuso la intervención del puerto de Ushuaia. Y al otro día, a las 6, 7 de la mañana, se apersonaron con algunos uniformados, tomaron el control del puerto. A partir de ese momento prohibieron el ingreso de los empleados de la Dirección Provincial de Puertos de la provincia de Tierra del Fuego y además se hicieron cargo de todos los fondos a partir de ese momento por el pago de los servicios portuarios. Es decir, no existe en toda la historia argentina un agravio mayor al sistema federal argentino que lo que acabo de relatar. Porque ustedes me podrán decir, doctor, 170 intervenciones federales, 2/3 de veces, hechos por decreto del presidente, lo sabemos. Lo corregimos en la gran reforma constitucional de 1994. Lo que pasa es que no está mal que lo diga ante economistas. Claro, lean la Constitución, ¿no? Se lo digo siempre a mi gran amigo, Marcelo Capello, que me recuerda una frase. Estábamos en un congreso de estos y resulta que nos encontramos, vamos a ver un museo en La Plata. Y entonces la encargada del museo dice, claro, la Constitución Nacional así arrancó. Entonces inmediatamente le dije, te dije, Marcelo, eso hay que decírselo a los economistas. No podés conocer en materia tributaria si no conocés la Constitución Nacional. No podés conocer el constitucionalismo si no entendés la vinculación que tiene con el tema tributario. No vas a entender nunca por qué los ingleses originaron en Runnymede la Magna Carta, cuando los 25 varones le exigieron a Juan Sin Tierra que firmara eso. No hay tributo sin ley. No taxation without representation. Es una norma clara y definitiva para nosotros. Así que en definitiva, ustedes tienen explicado acá, menos mal que me da 5 minutos más, voy a terminar antes. Y no te pases. Tienen explicado acá qué es lo que a nosotros nos está ocurriendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? 20 propuestas para fortalecer el federalismo. Pasémoslas. ¿Será así? No, esto no funciona. Marcelo. No sé si... Primero. Acá. Ahí. Ah, acá. Bueno. La del lado, la del costado, la lista esa. Ah, Ok. vean. Avancemos. ¿Vas? Qué bien, Dale al qué bien, costado. qué bien, qué bien, qué Dale, bien. arriba. Qué bien, Arriba. Ahí está. qué bien, muchas gracias. Primera de las propuestas para fortalecer el federalismo argentino. Cumplir los principios del sistema republicano y federal de la Constitución Nacional. Nada de esto se cumple. Democracia de muy baja calidad. Obviamente no hay sistema republicano real, no hay división y equilibrio de los poderes y obviamente el tema federal ya lo sabemos con este unitarismo fiscal. 2. Terminar con el hiperpresidencialismo. 3. Fortalecer el rol del Congreso y sobre todo del Senado
que en modo alguno está a la altura de sus responsabilidades constitucionales. Cuarto, reafirmar el rol de la Corte Suprema como garante del federalismo. Acá sí, en el libro explico cómo a partir del 2004 comienza un cambio de la jurisprudencia de la Corte que pasa a ser una jurisprudencia a favor del federalismo, hasta encontrar un punto culminante que sería muy importante que ustedes conozcan. Los 3 fallos por los reclamos de las provincias, precisamente de San Luis, de Córdoba y de Santa Fe. Importantísimo, el fallo más importante en materia de federalismo fiscal de toda la historia. Y después otra serie de fallos a favor de los aspectos tributarios de la autonomía municipal, empezando por el caso Intendencia Municipal de Capital contra Provincia de La Rioja, siguiendo por la banda contra Provincia de Santiago del Estero 2018, y después, muy importante, el caso ESO contra Municipalidad de Quilmes, que es el fallo más importante, reclamo ahí, porque esa poderosa empresa petrolera lo que quería era no reconocer el poder tributario sobre seguridad e higiene a los municipios de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que ese tributo representaba el 30% de los ingresos. Y la Corte, en un fallo histórico, obviamente terminó con esta propuesta inconcebible de estos sectores. Qué casualidad, ¿no? Estos sectores que estamos hablando. Así que esta es la realidad que nosotros tenemos en la Argentina. El punto número 5, ya dejo los temas estrictamente institucionales. Acá hace falta un nuevo ordenamiento territorial. Es monstruosa. La Argentina no es esa mujer de bellas formas esbeltas y clásicas con que se dibujaba la República, como dijo Luna, Félix Luna. Es decir, lo que representa la Argentina es un enano macrocefálico en la cabeza gigantesca y enferma que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde de paso está la mayor desequilibrio y pobreza de la Argentina. Y después viene la propuesta 6, la más urgente de todas, sancionar ya mismo la ley convenio de coparticipación impositiva. El gobierno comenzó bien y nos hizo creer que el 25 de mayo, esto lo presentó en Córdoba, en el punto 5 del acuerdo de mayo estaba sanción de la ley convenio de coparticipación impositiva de inmediato para terminar con la práctica del presidente, que obviamente aprieta a los gobernadores por el tema tributario. ¿Qué tal? Es exactamente lo que dejaron de lado. Así como lo dijeron, ahí quedó. Y a partir de ahí estamos utilizando, yo diría, al máximo todos los instrumentos del hiperpresidencialismo y del unitarismo fiscal. La propuesta 7, respetar los mismos principios federales en la sanción anual de los presupuestos. Nada de esto se cumple, no hace falta que se los diga. El artículo 8 clave, federalizar el Banco Central. ¿Cómo va a ser presidente del Banco Central el socio de Luis Caputo? Solamente en un país decadente como en la Argentina pasan estas cosas. Nosotros dijimos exactamente lo contrario porque sabíamos de qué se trataba, sabíamos lo que es la experiencia de la Reserva Federal en los Estados Unidos y en Suiza. Y porque sabemos lo que pasa en los países federales en serio, no acá. Hace tiempo, Antonio. Vale. Estoy en tiempo, así que leo. Afianzar el federalismo de concertación. Crear la Asociación o Conferencia Nacional de Gobernadores. Realizar una planificación federal para el desarrollo del país con participación de todos los niveles. 11. Promover regiones para el desarrollo económico y social. Este es un tema clave. 12. Impulsar el nuevo rol de regiones, provincias y municipios en los procesos de integración nacional y supranacional. 12. Fortalecer las autonomías provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios. Imagínense, cada uno de estos temas es para un seminario.
14. Modificar o derogar la legislación centralista vigente y las políticas respectivas. 15. Federalizar la educación. 16. Federalismo de concertación, ¿para qué? Para esto que estamos hablando. Exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. Federalizar los servicios públicos de competencia nacional. 18. Afianzar los principios federales en la doctrina y organización de los partidos políticos. ¿Qué vamos a decir de esto? Si ya estamos sin instituciones. Descentralizar e integrar el país en serio, ¿no? Empezando por caminos, rutas y demás. Y 20, lo considero absolutamente clave, el proyecto más revolucionario de todos los de Raúl Alfonsín, trasladar de inmediato a la capital federal. Es una verdadera vergüenza que nosotros tengamos la capital a todos los efectos en la ciudad de Buenos Aires. Una verdadera vergüenza. La capital tiene que estar en una ciudad muy pequeña, como son las federaciones en serio, como lo hicieron los Estados Unidos. Dejaron New York para ir a Washington, ¿está claro? Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Solo así la Argentina podrá cambiar, nada más. Gracias. Bueno, estamos excedidos en todos los tiempos, pero solo para abrir un poco el debate, hagamos un par de preguntas. Y quédese tranquilo, los economistas no somos los culpables de todo. De algunas cosas, Antonio, no de todo. Ernesto, lo más breve que puedas, Ernesto, por favor. Mi comentario va para Luciano. La propuesta que él hace para salir de este atolladero, en una de las partes, él plantea un esquema que a mí me sonó prácticamente similar al esquema australiano de ecualización entre nación y provincias. Ustedes saben que hay tres sistemas, el canadiense, el australiano y el alemán. El alemán queda completamente desechado porque supone que las provincias ricas tienen que financiar a las pobres. Eso puede pasar en Alemania porque la diferencia entre una provincia rica y pobre es el 2%. Si ustedes toman Formosa contra Córdoba, los resultados son 20 veces. El sistema canadiense es de la capacidad contributiva, que es nacional, pero lo que planteó Luciano a mí me sonó mucho al sistema australiano. Yo solamente quiero hacerte un comentario. Hay una unanimidad en los economistas de todo el mundo que el sistema australiano solamente puede funcionar en Australia. No hay prácticamente otro lugar en el cual puede funcionar. No voy a explicar la razón ahora porque me va a dar media hora, pero ese es mi punto de vista. ¿Querés hacer algún comentario, Luciano? Sí, si no... la Unión Europea también ha utilizado el esquema de transferencias de igualación. Es un esquema que reúne cierta complejidad técnica, pero desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad me parece sumamente potente. Podríamos pensar en otros, pero como los coeficientes fijos que tenemos ahora, con alguna variante. En general no han funcionado, o no han funcionado como uno quisiera. Esta es una alternativa. Insisto, hay mucha experiencia en muchos países de la OECD y sobre todo en la Unión Europea. Gracias. Tengo dos preguntas. Javier Suárez Pandielo, asturiano, español, Eso. Y nos da una mirada de afuera y cerramos acá. Dale, Javier. A ver, yo para Antonio, yo me gustaría que desarrollaras un poco más la idea esta de la conferencia de presidentes o de esa institución de la agrupación de presidentes. Lo digo porque nosotros tenemos en España una cosa así y no funciona en absoluto. Es un total desastre. Eso sirve para reunirse una vez al año
los presidentes de las regiones, o 2 veces, o una cada 2 años, cada uno habla 5 minutos y salen pegándose entre ellos sin nada que acordar, ¿no? Entonces, me gustaría... O sea, seguramente es una buena idea, como principio, pero el tema es cómo se institucionaliza eso, ¿no? Sí. Primero quiero terminar de presentarlo a este gran colega español, muy inteligente, muy simpático. ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, un argentino es un italiano que habla español, pero quiere ser inglés. La pregunta es muy buena. Es lamentable lo que ocurre en la Argentina. ¿Saben por qué? Porque no hay espíritu asociativo. La clave en la democracia y para avanzar como país es eso. Es la idea del bien común, es la asociación, es el diálogo. Es eso. Los países importantes han podido avanzar precisamente por este tipo de prácticas y políticas. Nosotros estamos muy alejados de eso y desafortunadamente a lo largo de la historia argentina lo que ha primado ha sido otra cosa. Lo dijo Joaquín B. González, que fue un gran pensador del siglo XIX. Joaquín B. González dijo que la ley de la discordia interna, que otros popularizaron como la ley del odio, fue la que protagonizó el curso de la vida política de los argentinos. Por eso no fue como no fue. Nosotros tuvimos que ser Australia o Nueva Zelanda, o tendríamos que haber sido Canadá, y estamos acá, por este tipo de cuestiones. Y sobre todo, claro, una muy mala cultura constitucional y de la legalidad, un alto grado de corrupción y otro tema muy grave, demasiada violencia. Así que con esos 3 ingredientes que vos tenés en la cultura política, evidentemente que las cosas pueden no funcionar, pero sería clave que los gobernadores formaran una conferencia o una asociación nacional de gobernadores para poder avanzar en lo que vengo pidiendo hace muchos años, una agenda federal, regional, provincial y municipal, estrictamente eso, para cumplir el proyecto federal de la Constitución. Bueno, gracias, Antonio. Miguel, cerramos. Miguel Asensio, al punto, por favor, que estamos... ¿Cerraste o cerramos? No, te estoy cediendo la palabra. Gracias, muy amable. No, te estoy cediendo la palabra, solo que estamos excedidos todos los tiempos. Bueno, ante todo, felicitaciones a estos 2 grandes expositores en lo jurídico y en lo económico. Simplemente 2 palabras, como bien Marcelo me apunta. Ambas dan para desarrollos muy largos. Empezando por Luciano, me ha parecido muy interesante el tema de poner en el lugar que corresponde el rol de la Corte Suprema, que es lo que hizo Antonio posteriormente, por supuesto, para quebrar un poco esta problemática que luego fue tratada jurídicamente por Antonio, de la unanimidad. Obviamente nos enteramos ahora que recurriendo a los debates constitucionales nos enteramos de que la unanimidad, al menos los que hace años no venimos de lo jurídico, ignorábamos. Pero por allí también es positivo el estar pensando en alternativas sobre cómo sería el hipotético cambio impositivo en el país, pero sobre lo cual yo allí voy a colocar una pequeña desconfianza, y es en la permanente mirada, probablemente proveniente de cierto tipo de círculos económicos que tienen preocupaciones específicas, sobre que absolutamente todos los males del país están en los tributos subnacionales. No me gusta lo de subnacional porque en teoría federal tampoco funciona el vocablo, pero se suele utilizar aquello de subnacional. Entonces, sea que venga por la órbita municipal, que es cierto que en algún municipio puede haber exceso, o que venga por la órbita provincial, ahí me parece que habría que tener un poco de precaución. Obviamente descarto que hay precaución en tu propuesta, que la hay.
Pero siempre me planteé de que tomando en términos de peso sobre el Producto Bruto, ustedes lo podían ver por la estadística de Secretaría de Hacienda de la Nación, provincias solo, porque no aparecía el peso de los municipios en las estadísticas oficiales, eran 4 o 5% del producto, creo que subieron a 6, 7 puntos del producto. Resulta que el 5%, del cual obviamente el defectuoso impuesto sobre los ingresos brutos se debía llevar 3 puntos, era un poco, digamos, el origen de todos los problemas. Yo creo que ahí hay un tema donde me estoy olvidando, digamos, del 25% de la presión sobre el producto. Si estamos en el 30, hoy creo que estamos en menos del 30, 25, estaremos 27 puntos del producto, donde aparece un componente fundamental incluso para llevarnos de este evento, y que es la importancia absoluta de la administración fiscal, más que los impuestos legislados que trabajan con la presión tributaria nominal, trabajar con la administración fiscal a la que se le pasan los elefantes, digamos, que apreciamos, elefantes de una magnitud realmente extraordinaria, y que maneja, obviamente, los grandes tributos nacionales, que son ganancias, e IVA, donde me aparece mi temor sobre cosas como el super IVA, porque va a llevar una alícuota del IVA absolutamente fenomenal, cuando ya es muy alta, creo que está en el 27, y donde entonces empiezan a aparecer los problemas que bien lo señala Luciano, por supuesto de carácter técnico, y donde deberíamos tener mínimo un quinquenio con un grupo poderoso de estudios que esté haciendo todo este trabajo, que luego, con la colaboración de una buena declaración de certeza probablemente, o algún instrumento de ese carácter, Antonio lo conocerá mejor, pueda ilustrar la posibilidad de sancionar una nueva ley en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí. Breve, please. Nada, breve, el comentario de Asensio que comparto. Sí, Argentina es el campeón mundial de los impuestos altamente distorsivos. Estamos digamos, en el ranking, el otro día no tengo lamentablemente el slide, pero pasaron algo así como eran 3.5 en el promedio de los 90, hoy estamos cerca de 8 puntos. Ahí incluye obviamente impuesto al cheque, retenciones, sellos e ingresos brutos, digamos, ¿no? Que son ingresos brutos, es un impuesto que no existe casi en ningún país, y tenemos ahora, y creo que sería un gran motivo para un panel en algún momento, Brasil acaba de iniciar una transición hasta el 2033, creo 2030, no me acuerdo bien ahora, para eliminar y ir reduciendo o eliminando ingresos brutos. ¿Qué quiero decir? Brasil está en un proceso de transformación que la va a hacer mucho más competitiva en términos de reducción de impuestos distorsivos, sobre todo los impuestos intraindustriales. Cuando uno compara lo que exporta un auto de impuestos intraproducción, es el más alto de toda Latinoamérica. Creo que son casi 15 puntos, México es 5, y bueno, así que ahí tenemos, y esa asignatura, como bien marcás, no es solo un problema de las provincias o de los municipios, es fundamentalmente de la nación, con impuesto al cheque y retenciones, por ejemplo, también, y obviamente las provincias con su parte de ingresos brutos y los municipios con tasas municipales. Pero ciertamente, ahí está el problema es compartido, de impuestos altamente distorsivos. Muchas gracias, querido Miguel. Bueno, esto lo explicó muy bien Juan Yach. Pero ¿qué hacen los economistas? No son ustedes, ¿no? No son ustedes, ¿no? Sí, por esto que voy a contar ahora. ¿Saben lo que hacen? Te dicen esto. Te estoy diciendo, no ustedes, economistas, pero no ustedes. Pero son los economistas. Es decir, tengo que decir la verdad, aunque les moleste. Puede ser algo incómodo, pero debo decir la verdad. ¿Saben cuál es el discurso? Hay 150 tributos en la Argentina. Escuchen el discurso. Y les puedo... Obviamente. Entonces te dicen 20 nacionales, 20 provinciales, que son los realmente importantes. Y el resto son 110 tasas iguales, es decir, solo con distinto nombre, por razones absolutamente claras, lo que son 2.250 gobiernos locales. Esa es la explicación que te dan. La conclusión siguiente, ¿cuál es?
la presión impositiva se debe a las tasas municipales en la Argentina. Y obviamente tienen una prensa muy poderosa para repetir este discurso realmente absolutamente absurdo y alejado de la realidad. Más allá, como lo ha dicho Miguel, de algunos excesos. En la Convención Constituyente nosotros establecimos otro criterio muy importante. Hay una mayoría, es mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados para aprobar la ley convenio. Pero en cuanto al procedimiento, de nuevo comparto lo que habían escrito los colegas en este sentido. Es decir, Gabriela Ábalos y Pérez Walde. Es el Poder Ejecutivo con 13 gobernadores el que tiene que proponer la ley convenio. Es decir, propongo el mismo criterio para ver cuándo y cómo podemos llevar adelante la ley convenio. Y luego de esto, para la aprobación, exactamente el mismo criterio. Con respecto a la pregunta, ¿y qué pasa con las provincias que no adhieren a la ley convenio? Siguen percibiendo exactamente lo que percibían antes. No hay ninguna provincia que va a dejar de percibir lo que le corresponde. Pero eso ya está dicho en los debates de la Convención Constituyente por Rubén Marín. Lo que pasa es que si no se estudia los debates, y claro, uno puede decir cosas que no tienen ninguna base en la realidad. Pero nosotros estamos acostumbrados a eso en la Argentina. Por eso nos va como nos va. Bueno, muchas gracias y con esto cerramos. Hacemos ahora una pausa para el lunch, para el almuerzo. Les pedimos por favor puntualidad a las 15 nuevamente para retornar con los trabajos de investigación.